Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos de Inciso, permítanme interrumpir su cotidianidad para conversar de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar con un periodista venezolano, además escritor y además amante del fútbol, no por moda, no porque le llegó de repente y se montó en aquella vorágine mediática para aupar a la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, sino porque de verdad lo siente. Aun cuando diga su nombre, pues vamos a decir, bueno, pero tan criollo como que no es. Se trata del periodista Hans Graf, a quien le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que haya atendido esta llamada de Incisos. Hola, Hans. Hola, Alfredo, ¿cómo estás, Vale? Bueno, gracias a ti por el chance, ¿no? Por la oportunidad de echarle un poquito el cuento a la gente de esos amores ingratos que son los amores de los que queremos a la Vinotinto, para ser más precisos, ¿no? Háblame de eso, de por qué la Vinotinto. Tú tienes, en tu torrente va el fútbol, pero va el fútbol por la fortaleza alemana. Entonces, de repente, saberte tan metido, tan identificado con la selección venezolana, háblame de eso. Mira, eso tiene aciertas. Dices alemán y es que, bueno, en casa mi papá, que en paz descanse, nos dijo, nos inculcó el fútbol como buen alemán, pero nos hizo una salvedad. Ustedes no van por Alemania. Usted nació en Caracas, en la parroquia del Recreo. Usted va es por Venezuela, le guste o no le guste, porque ese es su país. Y bueno, a partir de ahí empezó el sufrimiento. A partir de ahí empezó esa relación con mi país, Venezuela, de quererla con todas sus cosas buenas o malas, y entre ellas la selección de fútbol. Y ese acercamiento a la selección de fútbol que te viene desde la casa, ¿comenzó con esa meticulosidad, con esa ir al detalle, o eso vino ya después cuando se te atravesó el periodismo en el camino y bueno, entre una cosa y otra, la pasión por el deporte más el tema de lo profesional, bueno, te fueron guiando? ¿Cómo fue ese acercamiento? Ahí, mira, de pequeño, recuerdo que en algún momento mi papá nos llevó al estadio. Recuerdo haber estado en un juego Venezuela-Brasil, cuando pequeño. Recuerdo haber ido a partidos de la liga local. Entonces ahí empezó ese amor por el fútbol y decantándolo más hacia el fútbol nuestro, ¿no? Que en aquel entonces no tenía tanto espacio. Y yo de pequeño, uno de los grandes rituales de la casa era que mi papá regresaba del trabajo con caramelos para que básicamente le interesaban, o un chocolate, le interesaban a mi hermano, que es ingeniero, y a mi otro hermano, que es músico, y el periódico, que era lo que me interesaba a mí. Y yo agarraba aquel periódico, El Universal, y me lo devoraba, y leía y buscaba fútbol y veía, y ahí tenía esa emoción que se disparó cuando yo a los 14 años le escribo a José Santos Colmenares, que tenía una columna en el que Dios lo tenga en la gloria desde hace tiempo, tenía una columna en el Universal que se llamaba Directo, y el señor, con la gentileza de que lo caracterizaba, me publica un extracto de una carta que yo le había dirigido a Teófilo Salinas, presidente de la Conmebol en aquel entonces, reclamándole o diciéndole más bien que la trampa sale porque había un episodio en el cual él era peruano, hizo una serie de componendas para tratar de eliminar a la ULA Mérida contra el Sporting Cristal. Entonces se amañó un juego extra que fue en Colombia. Ese juego, la ULA de Mérida lo ganó 2-1. La trampa sale. Con ese juego, Mérida clasificó a la semifinal y bueno, después nos tocó los brasileños, jugaron en Caracas, nos dieron 4 palos, no importa. Pero al ver yo escrito eso,
dije, wow, esto es maravilloso, esto es hipnótico, o sea, tus palabras puestas ahí. Y bueno, ahí fue cuando prácticamente me sentencié. Unos dicen que a una pena de muerte prolongada, pero para mí fue excitante ir descubriendo el periodismo, el fútbol, acercarme. Tuve la oportunidad de estar en el Universal y conocer a gente maravillosa, gente como tú. Tuve la oportunidad de trabajar con varias revistas, hice mi propia página. En algún momento de aquel boom, en pareja con Javier Miniti, yo estaba en España en ese momento haciendo un posgrado y hacemos aquel libro de la Vinotinto cuando muy poca gente se atrevía a eso. La gente de Alfa Editorial lo tomó y era un poquito mostrarle a la gente que no era una cosa de pura moda y que sí había todo un mundo detrás. Y bueno, yo dentro de todo me siento todavía el sol de hoy, pese a los resultados, orgulloso de seguir amando a la Vinotinto, como pongo yo. Hablemos de ese tema de la previa, de lo que fue la moda y de lo que, no de lo que es hoy, sino de lo que ha venido ocurriendo luego de la moda, porque ciertamente, aun cuando en este instante la Vinotinto no tiene esa fuerza mediática que tuvo hacia principios de los 2000, sí está claro que sí, que se convirtió auténticamente a partir de ese momento en un sentimiento. Cuando tú escribes el libro a cuatro manos con tu partner, Javier, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué decidir escribir un libro sobre la Vinotinto cuando todavía no se llamaba la Vinotinto, cuando apenas ahí algún que otro coqueteo, comenzaba de alguna manera la era de Páez, veníamos de Pastoriza, quizá ahorita no recuerdo si hubo uno entre ambos, pero háblame de eso, háblame de ese momento y del por qué decir vamos a dar el golpe con el libro. Sí, uno viene siguiendo a la selección y uno tiene la oportunidad de... Ahí empecé yo con el ciclo de Richard Páez un poquito antes, a seguirlo ya como periodista. Tenía desde el 97 el proyecto de una página, trabajaba con Javier, unos amigos de San Cristóbal. Y en algún momento yo le digo a Javier, y se lo dije así, mira, como esas cosas de nosotros los venezolanos, ¿no? De servilleta, que cuántos planes uno no ha hecho que se quedan en la servilleta y al día siguiente no conseguimos la servilleta con lo que anotamos. Pero vamos a hacer un libro, vale, de la selección. Armamos este libro a base de estadísticas, él y yo. Yo estaba en España en ese momento y en aquel entonces no tenemos estas maravillas de hoy. O sea, que yo era puro email y archivo para acá y para allá y compartiendo con una cosa que era obsoleta, un adefesio de esos para bajar archivos de los años, de principios, de finales del siglo XX y, ¿sabes? Del 98, 99, empezamos a armar este libro. En algún momento, cuando yo estoy en España, bueno, lo culminamos y yo regreso a España con un libro de autopublicado, pero era más como un formato de, oye, esto me va a servir a mí para aproximarme a un montón de gente. Ya le habían dado la selección a Páez a raíz de aquel final, sabes, que por fin Venezuela había ganado, quedamos de novenos por encima de Chile, y aquello fue, bueno, todo un... Y bueno, con ese libro yo me aproximé y hice al más puro estilo de enviar cartas. Mira, aquí está un ejemplar del libro, teníamos 20, o sea que era como cargada una, yo no soy experto en armas, pero una caserina de esas regulares que cargan 22, creo, tiros. Teníamos 22 tiros, porque eran 22 libritos los que habíamos podido imprimir. Y era cada uno de esos a un editor. Hubo 3 respuestas, pero la mejor fue la de Alfa Editorial y decidimos publicar justo en el momento en que Páez agarraba y le había creado, y eso lo han mencionado en varios trabajos por ahí, en entrevistas, la marca de la Vinotinto, y de eso tenía mucho que ver la empresa privada metiéndose ahí. Y aprovechamos, y bueno, eso, el título de aquel libro era La Vinotinto de Pasión de Pocos, que éramos los 4 soquetes que seguíamos a la selección.
soquetes en el buen sentido, porque yo soy uno de esos 4 soquetes de pasión de pocos a delirio de millones, porque se convirtió en un delirio, en un anhelo, tú sabes, en una cuestión como pues se convirtió en un sentimiento nacional. De repente en el 98 no, pero ya ahí ya estaba montada la base de lo que iba a ser la Vinotinto. Sí, sí. En el 98 empezamos nosotros el trabajo y todavía Páez no era, y empezamos a proyectar la idea cuando trabajamos en la página web y Páez pasa, como tú bien decías antes, a la selección y empieza esa creación del sentimiento nacional que después pasa por varias etapas. César Farías trata de retomar un poquito, sin dejarlo de la Vinotinto al lado, el tema de la selección nacional como selección nacional de Venezuela, para distanciarlo un poquito de esa moda y quizás convertirlo un poquito más, como decía mi papá, en tu obligación como venezolano ir por ese equipo, porque no es que es la Vinotinto chévere, que algo puede ser circunstancial para mucha gente, sino que es tu selección nacional. Te guste o no te guste, compañero. Esa es tu selección nacional. Entonces, después de ese concepto, y ya bueno, todos los resultados en aquel entonces, incluidos los de Farías, muy esperanzadores, pasamos a lo que está pasando ahorita, que quizás uno ve con gusto que todavía la gente... No hablemos de lo que está pasando ahorita para no quitarle su propio peso y su propia importancia.